Estados Unidos ya la tiene finalmente cantada, por parte del príncipe heredero Mohammed bin Salman. Él amenazó, en privado, con dañar la economía estadounidense después de que el presidente Joe Biden advirtiera a Arabia Saudita de las posibles consecuencias en el dado caso de que el príncipe logre acordar un recorte de la producción de petróleo con Rusia, el cual hubo una llamada telefónica entre el mandatario ruso Vladimir Putin y precisamente el príncipe heredero. Así que Estados Unidos está temblando de miedo y lanzó esta amenaza, esta advertencia. ¿Y qué hizo el príncipe? Lanzó esta amenaza, esta advertencia. La administración de Biden había dicho que reevaluaría las relaciones con el reino luego de la decisión de Riyadh de reducir la producción de crudo en contra de los deseos de Estados Unidos. No es la primera vez que el reino está en contra de los deseos de Estados Unidos, lo vimos de hecho desde el año pasado. Pero aún así lanzó Biden su amenaza y el príncipe heredero, a quien se le conoce ampliamente como MBS, advirtió que ya no trataría con la administración de Estados Unidos si Biden penalizaba a Arabia Saudita. Se acabó. Se rompieron los lazos. En el momento en el que Estados Unidos intenta imponer una sanción, en contra del reino, se cortaron los lazos. Una de las sanciones como le están emitiendo en contra de Rusia, que lo único que hicieron fue lastimar la economía no solo de Estados Unidos, sino de la mayor parte de Occidente, simple y sencillamente se rompieron los lazos no solo diplomáticos, sino también económicos. También prometió importantes consecuencias económicas para Washington. Esta amenaza estaba relativamente contenida en un documento clasificado que se filtró en un servidor de Discord, pero no estaba claro si el comentario era parte de comunicaciones interceptadas o un mensaje enviado de forma privada a Estados Unidos, como quien dice, avisándole, diciéndole, a ver amigo, si tú me llegas a sancionar, aquí se cortó todo, ¿eh? Yo voy a hacer con mi petróleo, con mi producción, lo que a mí se me antoje, lo que para mi gobierno sea lo mejor, no para el tuyo. Porque Estados Unidos necesita poder obtener el petróleo de forma barata. No quiere pagar más por este tipo de necesidades que prácticamente son básicas. Así que simple y sencillamente va por la misma jugada de sancionar. Te voy a sancionar y si tú no cumples con mis caprichos, con lo que yo digo, entonces se acabó. Y el reino tiene la oportunidad de decir, me vale. Tengo grandes amigos como por ejemplo China, Rusia, India, con Irán. Recuerden que incluso acaba de empezar nuevamente sus tratos diplomáticos y económicos gracias prácticamente a China, porque China sirvió de intermediario y dijo, a ver, no nos vamos a pelear entre nosotros porque prácticamente el único enemigo que todos tenemos en conjunto es Estados Unidos. Vamos a aliarnos y vamos a enfrentarnos a la verdadera amenaza. Y dicho y hecho, Biden dejó muy en claro su descontento con Riyadh en octubre pasado después de que el grupo de la OPEP Plus, este grupo de los países exportadores de petróleo y sus aliados, de los principales productores de petróleo, incluida Rusia, acordaran reducir la producción en 2 millones de barriles por día. Washington obviamente estaba trabajando. Washington obviamente desde ese entonces estaba trabajando para castigar a Moscú con sanciones a su comercio de petróleo por este asunto del conflicto en Ucrania, las cuales realmente no han funcionado ni una sola de estas sanciones y lo único que hicieron fue lastimar la economía estadounidense y de la Unión Europea. Va a haber algunas consecuencias por lo que han hecho con Rusia. Esto fue lo que dijo el mandatario estadounidense en una entrevista con CNN hace un par de horas, sin especificar las posibles medidas, pero prácticamente está anunciando que se va a lanzar contra el reino por no cumplir sus caprichos. Biden está perdiendo rápidamente el control no solo de la economía estadounidense, sino el poder que tenía
sobre otras naciones. Regularmente, y lo hemos visto a lo largo de la historia, como estos países no decían nada, se quedaban callados, sabían que los iban a sancionar, sabían que no específicamente Biden, sino el gobierno estadounidense en turno trataría como tal de buscar la manera de atacarlos, de tenerlos bajo una prisión pequeña en la cual él pudiera meter la mano, obtener recursos y llevárselos. Eso es lo que ha hecho Estados Unidos todo el tiempo. Lamentablemente, durante muchos años nadie pudo hacer absolutamente nada, porque no tenían ningún mecanismo, ninguna forma de hacerle frente a toda la economía mundial que estaba basada precisamente en el dólar. Y una vez que surgió la idea de empezar a hacer negocios con monedas locales, incluso crear una moneda única para todos los países, simplemente empezó a funcionar, a sonar nuevamente la idea de luchar contra Estados Unidos. Y además, Biden tiene un problema más importante. Tiene que enfrentar una campaña electoral en este momento antes de las elecciones. Durante esta campaña ya prometió convertir a Arabia Saudita en una paria por el presunto papel del príncipe heredero en el asesinato del 2018 del columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi, que Riad incluso culpó a agentes deshonestos de dicho hecho. Sin embargo, esta amenaza nunca se hizo real. Y los expertos de la Casa Blanca indicaron que la administración de Biden había optado por no poner en peligro las relaciones bilaterales. Según un acuerdo de hace décadas en Estados Unidos, se brinda seguridad a Arabia Saudita y a cambio retiene el acceso a su petróleo, que el reino intercambia por dólares, apoyándolo como una moneda global. Y en su momento fue de gran beneficio. Obviamente, cuando el dólar era la moneda más importante, más fuerte económicamente. Hoy en día el dólar cada vez vale menos, en primer lugar. Y en segundo, lo más importante es el petróleo y sus derivados. Listo. El que tiene poder en este momento es aquel que en sus reservas tiene petróleo. El que en sus tierras tiene petróleo. Simple y llanamente. Y Estados Unidos lo sabe. Por ello, está tratando nuevamente de apretar la correa de aquellos países a los cuales tenía amarrados hace mucho tiempo con este tipo de negociaciones que sirvieron para inflar el valor del dólar. Varios altos funcionarios estadounidenses viajaron recientemente a Arabia Saudita, incluido el secretario de Estado Antony Blinken. Estas relaciones contrastan con esta química personal supuestamente entre Biden y lo que sería el príncipe heredero, que no se ha reunido desde julio pasado con Biden. El príncipe heredero saudí, de 37 años, es responsable de los asuntos cotidianos del reino en lugar de su padre, el rey Salmán, que prácticamente se burla de Biden en privado, burlándose de sus errores, incluso de sus lapsos mentales, y los críticos del presidente estadounidense lo han incluso acusado de ceder ante la presión de Arabia Saudita. Pero todos tenemos la misma historia. Mientras Estados Unidos necesite petróleo y sus derivados, va a tener que besar ahora él las suelas de los zapatos de los demás en lugar de que sea al revés. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.